sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan... Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Les habla el apóstol Eduardo Pérez Leal. Estamos transmitiendo para todos ustedes del sur de Texas. Así que, hermanos, bienvenidos una vez más, le digo, a este programa televisivo, radial. Amigos que nos sintonizan a través de Radio Visión Global, también les enviamos un caluroso abrazo a cada uno de ustedes, sabiendo que hoy Dios tiene cosas lindas y preparadas para cada uno de nosotros. Así que, hermanos que nos sintonizan por allá en Chile, les damos un saludo. Amigos que nos sintonizan por allá en Argentina también, en diferentes partes de la tierra. Así es que hoy le invitamos para que esté listo y atento, porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que va a ser de edificación para nuestras vidas. Y como es de costumbre y de todos los días, tenemos al equipo listo y preparado. Todo el equipo está aquí con nosotros, está el cuerpo del equipo aquí en la iglesia, en el estudio de nuestra congregación. Así es que está mi esposa aquí con nosotros. ¿Cómo estás, amor, en esta tarde? Muy bien, muy contenta. Y bueno, el equipo completo, tú, yo, Homero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos aquí. Y bueno, saludos a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos están sintonizando en diferentes partes. Saluditos y bueno, vamos a prepararnos hoy día. Hoy es un día nuevo, hoy es un día precioso, el cual el Señor nos ha regalado a ti y a mí. Así es que vamos a disfrutarlo y bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar en este día de hoy. Así es que preparémonos. Así es, mis hermanos, prepárese porque hoy Dios nos va a hablar y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Ayer estuve yo compartiendo un poquitito sobre lo que era la cruz invertida o lo que era el persinarse prácticamente, y quiero abordar ese tema hoy en esta tarde y qué es lo que significa o qué es lo que simboliza, y vamos a aclarar un poco de preguntas, de dudas, de paradigmas que se han levantado a través de los tiempos, a través de los años, en los cuales la iglesia protestante se ha levantado fuertemente contra la iglesia católica. Y hoy no lo vamos a hacer, no vamos a hablar mal de nadie, porque eso no es nuestra tarea, hablar mal de nadie, ni del Papa tampoco, ni desafortunadamente, por falta de conocimiento, por falta de iluminación o revelación de la Escritura, nosotros hemos indicado, acusado a personas con creencias que en nuestra forma, racionalmente hablando, creemos que están bien, pero cuando en realidad no tenemos la revelación del Espíritu de Dios para poder nosotros decir exactamente qué es lo que pasa cuando una persona se persina. Porque si usted nota, nosotros la iglesia protestante o la iglesia que aparentemente conocemos un poco más la palabra, decimos esas personas son anticristianas, o porque la cruz significa anticristianismo, o son del anticristo, que ese es el paradigma que se ha creado o se ha levantado por mucho tiempo, porque hablar de paradigma es hablar, por ejemplo, si yo le sueno la palabra Brasil en todo el mundo, a usted se le va a venir rápidamente el fútbol. Y si le digo México, se le va a venir rápidamente el tiroteo. Y así sucesivamente. Entonces el paradigma que se ha creado con todo este tipo de cosas es que nosotros hemos adoptado en sí mismos una irrealidad al persinarnos. Y no quiere decir que usted se tenga que persinar, sino qué significa el persinarse. Y por qué nosotros creemos que es una cuestión de anticristianismo, como suele la iglesia protestante decir. No estoy hablando de nosotros en específico, sino en general, estoy generalizando.
En la iglesia protestante, la iglesia cristiana, que protesta en contra de ciertos símbolos que la iglesia católica tiene, y en los cuales nosotros atacamos fuertemente, y quiero reiterar en este día que estos pensamientos, hoy lo que voy a compartir, es enteramente una cuestión personal. Lo que usted piense, lo que usted crea, lo que usted haya aprendido en el transcurso de tantos años, yo lo respeto. Y si usted quiere seguirlo creyendo, pues sígalo creyendo, no hay problema. Yo solamente voy a poner un punto de vista personal aplicado con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, el persinarse? ¿Tú qué crees que significa el persinarse? Bueno, pues hace muchos años, ¿Tú te cuando persinabas? yo me persinaba, porque pues veníamos de un trasfondo católico, toda mi familia, y lo que nos inculcaron, lo que nos enseñaron era que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Esa era la señal de la cruz, y siempre cuando te iban a bendecir o cuando te ibas a acostar o cuando salías de viaje o lo que fuera, siempre hacías esa señal, o sea, esa cruz invertida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una cruz invertida. Y eso fue lo que nos enseñaron, así es que no sé si tú tengas algo otra... No, mira, algo otra... es que esto no está escondido, sino el catolicismo, y tú puedes ver, por ejemplo, en muchas partes en el internet, por qué el Papa tiene tras su silla una cruz invertida. Creo que también la tiene en su báculo, tiene una cruz invertida, y en otras partes tienen la cruz invertida. Y al sí mismo al persinarse, hacen una cruz invertida. Entonces, ¿qué significa la cruz invertida? Para el católico. Usted en un tiempo y yo... siempre hacíamos una oración por la señal de la Santa. ¿Quieres que lo haga? No hay necesidad. Entonces, al paso del tiempo, nosotros hemos adoptado una creencia, hemos adoptado una cultura, lo que significa el persinarse o la cruz invertida, que es un símbolo satánico o un símbolo de anticristianismo. De hecho, el propio Satán o los satánicos, las personas que hoy están envueltas en sectas satánicas, usan la cruz invertida. Pero ahorita vamos a dar una referencia por qué la usan y cuál es el motivo por cuál usan esa cruz y por qué le dan ese... Bueno, cuando nosotros lo hacíamos anteriormente, se hacía una oración y decía, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa es que ese tipo de creencias, de costumbres que nosotros en algún momento adquirimos, porque tradicionalmente hablando... Por la ignorancia de nuestros antepasados, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Sí, claro, porque tradicionalmente hablando así nos lo enseñaron y nosotros crecimos con esa idea que teníamos que hacerlo así, pero nunca... ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la cruz invertida? ¿Y por qué tenemos que persinarnos? ¿O qué significa o qué simboliza el persinarnos? Entonces, por ejemplo, ¿y por qué los satánicos la usan? Ahora, ¿por qué el católico usa la persinada de una manera como cruz invertida? Porque el Papa tiene a sus espaldas, en la silla donde él se sienta, la cruz invertida. Yo creo que muchos de nosotros, posiblemente que usted ha estudiado, que es una persona estudiosa y que se mete mucho al diccionario o a las páginas de internet, ya tiene que saber por qué el Papa tiene la cruz invertida a sus espaldas y por qué el persinarse. Te voy a decir, por qué la Iglesia Católica adoptó esa cultura. Porque ellos creen, ojo con lo que le digo, ellos creen de esta manera, que Pedro es el primer Papa, el apóstol Pedro. Ellos creen que Pedro es el primer Papa y asimismo lo canonizaron como si fuese el primer Papa. Entonces, Pedro en su historia o en la historia, en el año 64, después de Cristo, dicen que Pedro fue crucificado. De esa manera murió. Pero ellos dicen que Pedro muere de una manera, lo crucifican, entonces supuestamente Pedro dijo que él no era digno de morir como murió el Señor. Tú sabías eso, ¿verdad? Sí. Que no era digno de morir como murió el Señor y entonces él pidió que voltearan la cruz. Pedro pidió que voltearan la cruz, pero esto no es una realidad, esto es solamente una creencia más. Esa es una creencia, ellos piensan que Pedro dijo eso y Pedro murió con la cruz invertida. Y es por eso que la Iglesia Católica lo usa como un simbolismo de humildad, porque Pedro humildemente pidió al momento de morir, supuestamente como primer papa, morir con la cruz invertida, no con la cruz erugida. Y al morir con la cruz invertida, el católico
o las personas de la Iglesia Católica, como están en su cultura y en sus costumbres, adoptan esa norma y asimismo la empiezan a establecer dentro del ámbito católico y de esa religión. Y es por eso que, si usted mira, por ejemplo, en ciertas partes donde el Papa se encuentra, la silla papal tiene la cruz invertida. Wow. El persinarse tiene la cruz invertida, porque para ellos es un simbolismo de humildad, para el católico. Es un simbolismo de humildad. Para nosotros los cristianos es un simbolismo de anticristianismo. Pero fíjate lo que te voy a decir. Ni es simbolismo de humildad y ni es simbolismo de anticristianismo. Te voy a decir qué es en realidad la cruz invertida. Wow. Porque esto es algo poderoso, mi hermano. Esa es una forma que yo le estoy transmitiendo a usted personal. Si usted quiere creer que la cruz invertida es una forma de anticristianismo, pues acéptelo. Y ahora, ¿por qué los satánicos usan la cruz invertida? Porque si tú analizas la persona que está envuelta dentro del ocultismo y dentro de todas esas normas que hoy se practican, paganas, que hoy se han levantado con gran fuerza, usan esos métodos al voltear la cruz y hacen símbolos anticristianos, podemos decirlo así, que para ellos es anticristianismo. Ellos lo usan de esa manera como una forma de rebelarse en contra de la cruz. Pero la realidad es otra. Ahorita yo les voy a explicar. Le voy a leer algo porque esto está muy interesante. En algunas oportunidades se ha visto utilizar el símbolo de la cruz invertida como un icono de cristianismo, que incluso es utilizado en muchos templos y estructuras propias de esta religión. Sin embargo, también se ha podido apreciar el uso de ella en rituales satánicos a través de las distintas sectas que existen proclamando al demonio como su divinidad. Esto puede haber creado mucha confusión en algunos o en otros, ya que ambas doctrinas, o sea, el satanismo y la Iglesia Católica, se contraponen totalmente y parece inaceptable que el mismo símbolo sea utilizado de manera representativa en ambos lados. Quiere decir que en el lado satánico y en el lado cristiano, el mismo símbolo se usa en la Iglesia Católica con la cruz invertida, y en el lado satánico se usa también la cruz invertida. O sea, y son ambos doctrinas diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón? Le voy a explicar. Pues lo cierto es que el concepto de la cruz invertida nace en el momento de lo que yo le estoy explicando, en el que el apóstol Pedro pidió morir de esa manera a la hora de ser crucificado, ya que él consideraba que no era digno de morir de la misma manera que muere el Señor Jesús, su pastor. Esto involucraba además una señal de humildad y de sacrificio para Pedro, que siempre debe estar presente en todos los representantes de Dios en la tierra. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, que siempre tenemos que estar con nosotros declarando la humildad de la cruz invertida. Pedro fue el primer papa, históricamente hablando, por el designio del mismo Jesucristo, según la Iglesia Católica. Una vez más repito. Y es por eso que el sillón papal fue diseñado con el símbolo de la cruz invertida en él. Sin embargo, cuesta creer que este mismo símbolo lo ponemos también dentro del satanismo. Qué interesante, el mismo símbolo de la cruz invertida. Lo cual nos lleva a buscar una explicación. Ocurre que en aquellos que están en contra de los designios de Dios y que han optado por el camino oscuro de la vida, muchas veces realizan sus ceremonias tratando de burlarse de toda la simbología que representa la fe en Dios y en Jesús. Es por ello que decidieron usar la cruz invertida como una señal de rechazo hacia lo profesado en el cristianismo. Entonces, en el caso de los seguidores del demonio, el uso de la cruz invertida es más que una blasfemia y aberración hacia todo lo bueno que se halla en la fe cristiana. Ahora, hay otros que dicen que el poder del bien es tan fuerte y absoluto que hasta el mismo mal se ve obligado a utilizarlo dentro de sus oscuras doctrinas. Eso es lo que aparentemente se cree dentro del satanismo y dentro de lo que profesa la religión cristiana católica. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Oye, ¿por qué te dio por hablar de eso?
Porque es que tenemos que aprender, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos ciertas cosas o ciertas doctrinas y nosotros nos atrevemos a apuntar con el dedo. Desafortunadamente así somos, porque no tenemos la raíz de dónde provienen. O sea, realmente no tenemos el conocimiento. Jesús fue crucificado porque los romanos en aquel tiempo eran los que crucificaban. La muerte, los romanos en el tiempo de Jesucristo tenían dominio. Es que tenemos que conocer la historia, porque si no conocemos la historia, vanamente estamos nosotros hablando y diciendo cosas dentro de la iglesia que en realidad no son. Exacto. Porque dentro de la palabra de Dios tenemos que conocer la historia de donde provienen las cosas. Ahora, ¿por qué fue crucificado el Señor? Porque los romanos crucificaban. Los judíos no crucificaban. Los judíos apedreaban. Y ahí estamos nosotros viendo cuál fue la razón por la cual el Señor fue crucificado. La muerte fue muerte de cruz, como dice la palabra, porque el imperio romano que dominaba en aquel tiempo el Estado de Israel, Jesús fue entregado a los romanos y de esa manera fue crucificado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que en realidad representa la cruz? Ahorita vamos a estar viendo algunos textos bíblicos que nos van a mostrar, nos van a enseñar qué es una cosa y qué es otra cosa. Ahora, por ejemplo, ve conmigo a Gálatas, capítulo 6, verso número 14. Y vamos a ver también varios textos bíblicos donde nos va a enseñar. Te iba a leer donde dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y tú dices el 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo le voy a enseñar, vuélvelo a repetir otra vez. Sí, porque está medio confuso. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, le voy a enseñar qué es la cruz. La cruz es vencer a tres enemigos importantes que nosotros como seres humanos tenemos. El enemigo número 1 se llama pecado. Porque Pablo ahí está diciendo que él, vuélvelo a leer porque ese verso está súper interesante, vuélvelo a leer. Pablo está hablando aquí, dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Vamos a leerlos del primero. Dice, mirad cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y luego dice el 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiere decir, cuando habla de mundo, está hablando de un sistema. Cuando Pablo está hablando de mundo, está hablando de un sistema, que es el sistema del mundo, lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, hay un espíritu que habla a Corintios, que es el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo es de lo que yo estaba hablando ayer hablaba de adicciones. El espíritu de este mundo es todo lo que satisface al ser humano, todo lo que le agrada al ser humano, las codicias, las avaricias, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la soberbia, todo lo que tiene que ver con lo que hay en este mundo. Por eso Cristo dijo, yo estoy en el mundo, pero no pertenezco, no soy de este mundo. Porque en sí todo lo que en este mundo tiene, todo lo que en este mundo hay, eso es solamente deseos de la carne. Ahora, la carne tiene que ser crucificada. Y hablando, ojo con lo que le voy a decir, hablando de cruz habla de triunfo. Por eso dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso número 15, no lo busque porque ahí yo se lo voy, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando. Ese es el símbolo de la cruz, el triunfo. Habla de triunfo. Cuando usted y yo triunfamos sobre el pecado, entonces estamos poniendo la cruz en alto.
Está hablando usted y yo de triunfo. Estamos triunfando sobre Satanás y sobre sus demonios. Cuando nosotros logramos vencer la carne, cuando usted logra vencer la carne, cuando usted logra vencer los deseos, cuando usted logra vencer, esa es una forma que yo tengo de ver las cosas. Ahora, ¿qué es lo que Satán hace al momento de hacer ese símbolo de anticristianismo? Vamos a ponerlo de esta manera, con la cruz invertida. Quiere decir que él te está diciendo que tú estás derrotado. Porque al momento de darle una vuelta a la cruz... Lo puedo entender yo de la manera que se está burlando. No es una burla. Bueno, se puede considerar una blasfemia, pero al momento de darle la vuelta a la cruz, quiere decir que él nunca va a aceptar del triunfo de Cristo en la cruz. Y le está dando la vuelta. Porque él nunca puede darle la vuelta a la cruz, porque si le da la vuelta a la cruz, él está aceptando su derrota. Wow. Entonces, la cruz invertida quiere decir derrota. La cruz erugida quiere decir triunfo. Erguida. Entonces, hay dos cosas. Erigida, ¿verdad? Erguida. No puedes decir esa palabra, dilo Bueno, tú, mi amor. Erguida. Erguida. Entonces, la cruz erguida quiere decir triunfo. La cruz invertida quiere decir derrota. Eso es lo que quiere decir una y lo que quiere decir otra. Simbólicamente hablando, no le estoy hablando de una forma anticristianismo, perdón, ni tampoco de satanismo. ¿Sabe por qué el satanismo usa la cruz invertida? Porque si la usara de la otra manera, ellos estarían aceptando el triunfo de Jesucristo. Aceptan el triunfo de Jesucristo. Es por eso estoy hablando del satanismo. Ahora, en nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a decir, los que ignoramos, los que usamos la persinada así, en ese momento nosotros aceptamos que estamos derrotados. Al momento que nosotros hacemos este símbolo, quiere decir que nosotros aceptamos la derrota, porque aceptaríamos la derrota de Jesucristo al momento que hacemos este símbolo, porque significa derrota. Es por eso que Satán hace que la ignorancia de nosotros, los seres humanos, la ignorancia de nosotros, participemos juntamente de los actos que ellos hacen. Nos participamos de lo que ellos hacen. Por eso la cruz significa triunfo, significa victoria. Eso es lo que significa la cruz. Pero al voltearla, significa derrota. Entonces, el católico, al momento que la pone atrás de su silla, ignorantemente, ellos pensando que Pedro hizo un sacrificio de humildad, y asimismo lo plasman en sí mismos y en sus seguidores, ignorantemente lo hacen pensando en su humildad y que son humildes ante una persona que no quiso que fuese crucificado como el Señor, y le dieron la vuelta a la cruz, y es por eso que ellos también se consideran humildes. Pero lejos de pensar eso, quiere decir que aceptan la derrota. ¿Cuál es la cita que dijiste ahorita? Triunfando. Gálatas 6, verso... No. De la otra que dijiste. Y los despojó. Sí, estamos hablando en Colosenses, capítulo 2, verso número... Y los despojó... Colosenses capítulo 2, verso número 15, dice, y los despojó a los principados y a las potestades. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Ahí está la palabra que tú estás diciendo, que significa triunfo, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz representa el triunfo. La forma como estamos hablando de la cruz invertida, significa derrota. Y nosotros como cristianos, muchos de nosotros hemos sido derrotados por el pecado. Dije yo 3 cosas que tenemos que vencer, que es el pecado, es a Satanás y es a la muerte. Porque el postrer enemigo a vencer es la muerte, dice la Escritura. Entonces son 3 enemigos que nosotros como creyentes tenemos que enfrentar y tenemos que vencer. Porque si Cristo los venció, Cristo los exhibió públicamente en la cruz y triunfó sobre ellos. La cruz para nosotros representa o simboliza, es mi forma de ver, el triunfo que el Señor nos ha dado a nosotros. No quiere decir que en un acto simbólico que yo
tengo que traer una cruz y ponérsela a un endemoniado en la frente para que el diablo sepa que Cristo lo derrotó. No, ese no es el punto. Porque muchos de nosotros, hermanos, y déjeme decirle, porque esta es una realidad, muchos están en pecado y pueden enfrentar a un demonio y pueden echarlo fuera al demonio, y están en pecado echando fuera a un demonio. Porque el Señor nos da una palabra, en su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso no tiene nada que ver con el triunfo de Cristo en la cruz. Wow. O sea, son dos cosas diferentes. El triunfo de Cristo en la cruz, a nosotros, como pueblo de Dios, nos da un simbolismo de que ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo tengo la autoridad de vencer todo pecado y tengo toda autoridad de vencer todo lo que hay en este sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está sumamente, ha crecido de una manera tan sorprendente. Por eso Pablo nos está diciendo ahí que en el Gálatas capítulo 6, verso número 14, en la cual tú leíste ahorita hace un momentito, nos está hablando que la cruz, vuélvelo a leer porque este es algo bien interesante que el pueblo tiene que saber. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Exactamente. Y yo al mundo. El mundo tiene que ser crucificado en mí. Quiere decir que el triunfo sobre el sistema del mundo. El mundo tiene un sistema que está derrotando a nuestra sociedad. En serio, mi hermano. Hoy, en este tiempo, se ha levantado una ola, en estas últimas décadas, aunque usted no lo crea, una ola de un sistema del mundo que está derrotando al mismo pueblo de Dios. De una manera, mire mi hermano, ve al internet. Yo muchas veces se lo he dicho aquí en cámara. Por ejemplo, hace años atrás, la televisión no era una forma, no era una fuente en la cual se exhibiera tanta pornografía, tanto perversidad sexual. La televisión, ¿y sabe dónde la tiene usted? Adentro de su casa. Sí. El internet lo tiene, ese es un sistema y el sistema es del mundo. Por ejemplo, hoy las modas, en las escuelas, los niños, nuestros hijos, el arete en el oído, por ejemplo, las drogas, todo lo que tiene que ver con el sistema, por ejemplo, hoy el divorcio, todo ese tipo de cosas que hoy existen y que agrada al hombre hacerlo. Cuando una persona dice que él ha vencido, pero es derrotado por el pecado, quiere decir que la cruz ya la volteó, porque ya fue derrotado. Aquí lo que tenemos que hacer es triunfar como Cristo triunfó en la cruz. Ahora yo tengo una forma, simbólicamente hablando, que Cristo derrotó en la cruz a Satán, yo también lo puedo derrotar. Porque yo puedo derrotar al mundo que me asedia día con día, que está detrás de mí día con día. Esa es una forma que se tiene que ver las cosas. ¿Qué es lo que hoy, desafortunadamente, en nuestro razonamiento humano, que es limitado, en cuestión de lo que estamos hablando, de la persinada y ese tipo de cosas, padre, ese tipo de cruz invertida que se hace? Mira, tengo acá, me manda la hermana Rosaluz un link donde dice el santiguarse y el persinarse, ¿es lo mismo? Y yo le digo que sí, pero ella me manda un link donde dice santiguarse y persinarse. Dice, usamos de la señal de la cruz de dos maneras, santiguándonos y persinándonos. Dice, santiguarse es llevar las yemas de los dedos de la mano derecha de la frente al pecho y al hombro izquierdo y al derecho. Lo que hacemos esto, ¿verdad? Dice, los orientales invierten el movimiento horizontal y llevan la mano del hombro derecho al izquierdo para hacer como un reflejo exacto de los movimientos del sacerdote que bendice, al mismo tiempo que uno se santigua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hay quienes acostumbran al final besar el dedo pulgar, es cierto. Cuando hacemos esta cruz también, lo hacíamos así y le dábamos el beso. Yo me recuerdo de eso. Qué tremendo. Dice, hay quienes acostumbran al final besar el dedo pulgar extendido sobre el índice, formando una cruz como reverencia y devoción al signo de nuestra redención. Sin embargo, por piadosa que sea esta práctica, no forma parte del acto de santiguarse. Cuando se hace la señal de la cruz, dice, tomando el agua bendita, se ha de decir primero, al sumergir los dedos en la pila, que esta agua bendita nos sea salvación y vida. O sea, santiguarse y persinarse me está diciendo que no es lo mismo. Pero es que en cuestiones de actos simbólicos que hacemos nosotros, cuestiones de actos simbólicos que hagamos con nuestras manos, viene haciendo lo mismo, o ¿no? que hagamos con nuestros pies, o que
Hay mucha gente que usa métodos, por ejemplo, de venirse hincada 1 milla, 1 kilómetro, para venir a dar una plegaria o dar una manda, no sé qué se les da a los santos. O sea, una cuestión de un acto de carne, eso no implica que mi alma sea liberada o sea salva. Eso no implica el persinarme o invertir la cruz en una forma simbólica. Eso no implica que yo tenga mi alma limpia o santa. Lo que implica hacer las cosas es que mi carne sea crucificada, quiere decir que mi alma y mis deseos humanos sean crucificados en la cruz. Que todo lo que este sistema, el mundo ofrece, no me derrote. Por ejemplo, yo les decía hace tiempo atrás, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, ¿sí o no? Al que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que, aunque su nombre esté inscrito hoy en el libro de la vida, porque en algún momento usted hizo un acto de fe, simbólicamente hablando, y aceptó a Cristo como un Señor y Salvador, esto no le da a usted, ni a mí tampoco, me da la entrada al reino de Dios, ni me da la entrada al cielo. Le estoy diciendo de una forma personal. Porque en cualquier momento de mi vida, yo puedo transgiverar la cruz, puedo voltear la cruz. En cualquier momento de mi vida, en lugar de tener la cruz como triunfo, soy derrotado por el pecado. Y al final de cuentas, mi salvación se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Esta es una forma que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Ni el persinarnos, ni el santiguarnos, ni entrar de una forma... Usted se recuerda, por ejemplo, cuando la Escritura dice que estaba un hombre en el templo y él estaba dándose golpes de pecho y él se sentía que era un hombre... Y eso lo utilizábamos, bueno, al menos yo también lo utilizaba cuando íbamos a la iglesia católica. Cuando, por mi culpa, hacíamos por mi culpa. Ajá, wow. ¿Y qué fue lo que dijo? Este hombre que está aquí, él está más humillado. Sí. Él está más humillado, él está derramando lágrimas ante mí, la culpa de él está siendo derramada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver con la cruz erugida, ¿cómo dice? Erguida. ¿Sí? La cruz erigida. Yo no puedo decir esa palabra, erguida. Se la voy a dejar a mi esposa. No. Ok, eso es lo que simboliza que nosotros tengamos la cruz como triunfo, porque yo tengo que triunfar sobre el pecado. Tengo que triunfar sobre Satanás y tengo que triunfar sobre la muerte. Son 3 enemigos que nosotros como pueblo de Dios tenemos que vencer. Y hoy desafortunadamente nuestras culturas y nuestras costumbres nos han enseñado otra cosa. Aún nosotros mismos hemos levantado nuestro dedo y hemos dicho al católico o al que procesa la religión católica, yo ya sé y tú no sabes que si te estás persinando con la mano izquierda es pecado. Yo ya sé y tú no sabes que si estás persinando así estás haciendo una cruz invertida y eres un anticristiano, que estás haciendo una forma simbólica de adorar a Satanás. Es lo que nosotros hemos pensado, es lo que nosotros hemos creído, pero lejos de pensar de esa manera, ¿por qué mejor no le pedimos al Señor que cambie su forma de pensar, que no es un acto de humillación lo que están haciendo, sino que están haciendo un acto de derrota al Señor Jesucristo? No, y aparte conocer y que la gente pueda entender que en la palabra, en la Escritura, no se dejó ninguna enseñanza que nos tuviéramos nosotros que andar persignando o santiguarnos. O sea, la palabra no dice eso. Fíjate, yo les decía a la iglesia hace fue cuando, acá en México, yo no sé si en otros países, pero también en Estados Unidos, acá celebran la Semana Mayor o la Semana Santa. Uh-huh. Y nosotros hemos tomado la semana como una cuestión de fiestas y de hacer... de vacaciones. De vacaciones. Y hay personas que también las toman como para sacrificar sus cuerpos, porque yo he visto personas que aún se crucifican, ojo, se crucifican en una forma real. Uh-huh. Se ponen en una cruz, se clavan los clavos, y hay otros que se van dando latigazos y van dándose tantas cosas. Pero yo les digo que el Señor Jesucristo no dijo en ningún momento que celebrásemos o tuviésemos memoria de Él de esa manera. La única forma que el Señor Jesús dijo que tuviésemos memoria de Él fue cuando Él partió el pan. Dijo, hacer esto en memoria de mí hasta que mi retorno. Eso fue lo único que dijo, que nosotros tuviéramos en memoria de Él, no de la manera que nosotros lo hemos usado. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? De una forma, literalmente hablando, creyendo que de esa manera nosotros vamos a hacernos ya purificar nuestros cuerpos, cuando no es la forma adecuada. Y esta es la manera en la cual se ha engañado tanto al pueblo de Dios. Y aún nosotros mismos como iglesia, mi hermano, muchas veces nosotros
somos derrotados, y eso es traer la cruz invertida. Aún nosotros dentro de nuestra congregación, lejos de traer la cruz en alto, traemos la cruz invertida porque somos derrotados por el pecado, porque la cruz invertida representa derrota. Oye, yo creo que ese tema lo hubieras dejado mejor para la Semana Santa, ¿no? Fíjense, mi hermano, qué interesante. Y así mismo, el pueblo de Dios, y le voy a decir que una gran parte del pueblo de Dios, andamos con la cruz invertida, porque somos derrotados por el pecado. Hemos sido derrotados por el pecado, hemos sido derrotados por el mundo nos derrota, los placeres de este mundo nos derrotan. Exacto. Las riquezas, el dinero, la avaricia, la codicia, en pocas palabras, los deseos de este mundo. O sea, tú lo que estás diciendo que en pocas palabras nosotros también traemos esa cruz invertida Así cuando es. nosotros hacemos un pecado, un acto de Así pecado o un acto de aberración sexual, no sé, Exacto. ¿verdad? De diferentes todo lo que cosas. sea triunfo, cuando yo triunfo sobre el pecado, cuando yo Cuando triunfo la sobre carne, los deseos de la ¿no? carne, Ajá. entonces Cristo está en mí. Esa es la cruz que significa el triunfo de Cristo. Pero cuando yo peco y cuando yo ando en pecado, cuando yo ando caminando, quiere decir que la cruz quiere decir que ahora la cruz, que en un momento para mí era una cruz de triunfo, ahora la cruz se ha tornado en derrota, para mí. Por eso cuando el católico hace ese acto de persinarse así, quiere decir que ha sido derrotado. Él a sí mismo se está considerando un derrotado, hablando de una forma solamente simbólicamente hablando. No estoy hablando de que esté derrotado, sino que el diablo quiere decir que eso significa derrota. Y cuando el pecado nos derrota a nosotros, cuando el mundo nos derrota a nosotros. Más que todo cuando la carne toma derrota. control sobre nuestro espíritu, ¿no? Es cuando hacemos eso, ¿no? Claro, todo lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con el mundo y con el sistema de este mundo, que a mí me derrote, que a mí me agrade, que a mí me satisfaga, eso quiere decir que a mí me derrotó. Y traigo la cruz, en lugar de traerla de una forma erguida, la traigo invertida. Y eso es lo que hoy está derrotando al pueblo de Dios. Eso es lo que hoy, déjeme decirte, mi hermano, que una gran parte de la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia católica, porque como yo le dije hace un momento, nosotros podemos decir cuánta cosa. No podemos decirle al católico, mira que tú traes la cruz invertida porque te persina, cuando yo estoy adulterando y fornicando, mintiendo, robando, fornicando, cuando a mí me ha vencido el pecado. Y yo le puedo decir al católico, es más, le puedo decir al Papa, oye Papa, mira, tú eres el anticristo porque tienes la cruz invertida. Cuando yo como creyente, como pastor, como siervo de Dios, wow, estoy robando, estoy maldiciendo y estoy haciendo las cosas equivocadamente, cuando el mundo me ha vencido a mí, entonces yo qué voy a presentar ante Dios como triunfo. Le voy a decir, Jesucristo, tú triunfaste en la cruz, Él triunfó, pero yo no triunfé. Porque a mí me venció el pecado, porque a mí me venció el mundo, porque a mí me venció el sistema de este mundo. Wow, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra en Romanos 8, Claro. 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén. Y eso es, así es como hoy, considerando lo que en sí representa. En pocas palabras, lo que yo te estoy tratando de entender acá es de que no importa que los católicos, entre comillas, porque no estamos hablando ni les estamos echando nada, es una enseñanza para que el pueblo también entienda un poquito, que no importa que ellos se persinen, o sea, no tiene nada que ver si nosotros también estamos participando de la cruz invertida cuando nosotros estamos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, en nuestras concupiscencias, en los deseos engañosos de la carne. Claro, no hay necesidad que usted se persine, mi hermano, para que usted tenga la cruz invertida. Wow. Usted puede tener la cruz invertida sin persinarse. Wow, esto está Es poderoso. anticristianismo, quiere decir que usted es una persona que está participando del pecado, contra, porque el pecado lo vence a usted en lugar de que usted venza al pecado. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede ser un cristiano, pero puede ser un derrotado, porque al ser derrotado por el pecado me considero una persona que no he triunfado. Si Cristo triunfó, entonces yo tengo que triunfar juntamente con Él en la cruz. Si Cristo sacrificó su carne, yo tengo que sacrificar mi carne también en la cruz. Mas ya no vivo yo. Mas Cristo vivo en mí. Quiere decir que las cosas que antes vivía ya no las tengo que vivir. El pecado que antes vivía, ahora el pecado ya no se enseñorea de mí, sino yo me enseñoreo ahora del pecado, porque el pecado no participa de mi carne, porque no tiene control sobre mi carne el pecado. Y hay cantidades de personas, mi hermano, como le estoy diciendo,
que aunque usted como no se persine con la mano izquierda, ni yo me persino con la mano izquierda. No, es con la derecha. Es que nosotros, por ejemplo, vemos a un cristiano que se persina y dice, ay, mira, hizo la cruz invertida. Ay, mira, el Papa tiene la cruz invertida. Son anticristianos. Esa iglesia es una iglesia anticristiana. Ese es el anticristo que ya llegó a la tierra. No, el anticristo que llegó a la tierra, mi hermanos, es el mundo. Aquello que lo asedia a usted día tras día, que está sobre usted día tras día y está sobre mí día tras día. Si a mí me vence el mundo, entonces soy un vencido. Quiere decir que ahora sí estoy persinándome con la mano derecha y con la cruz invertida. Qué sorprendente todo esto, la verdad, mi hermano. Wow. Y este sistema del mundo está derrotando a cuanta, es como un imán. El sistema del mundo es como un imán que atrae, porque el pecado atrae la concupiscencia, el deseo del corazón. Hoy, por ejemplo, en este tiempo, se ha levantado una ola, pero fuertemente, una ola, y a nuestros hijos, a nuestros nietos, y como usted quiera y mande, se ha levantado una ola de una fuerza tan sorprendente con el sistema de este mundo, que se está llevando a cantidades de personas al pecado. Porque este sistema del mundo y al atrae, pecado y a la muerte. Sí, atrae de una manera tan extraordinaria. Hoy en este tiempo, mi hermano, las niñas de 12 años, 13 años están saliendo ya embarazadas. De 12, 13 años apenas empiezan a entrar a la etapa de la pubertad y ya tuvieron una relación sexual. ¿Sabe por qué? Porque desde muy temprana edad se les empieza a enseñar. ¿Pero quién le enseña? El sistema que el mundo ofrece. El sistema que el mundo ofrece hoy en día, mi hermano, les está despertando los sentidos a muy temprana edad. Ese es el sistema de este mundo. Les despierta los sentidos, como yo les decía hace un tiempo atrás, en el tiempo de nosotros, en el tiempo mío, por ejemplo. Yo tengo 30 y algo de años. Tengo 40 y algo de años, no le voy a decir el algo, pero sí tengo 40 y algo de años. En el tiempo, cuando yo era un niño, todavía me recuerdo, el pecado no era tan abundante como abunda hoy. Wow, se ha incrementado y en los últimos tiempos la palabra del Señor dice, ¿verdad? Claro, y está hablando de un sistema. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando, el mundo usted puede considerarlo en la Biblia de tres maneras: globo terráqueo, sistema del mundo, todo lo que el mundo ofrece, pero también el mundo es el universo. El globo terráqueo, el universo, pero también el sistema. Y cuando Pablo está hablando en Gálatas de 6:14, está hablando del mundo, él se está enfocando al sistema. Cuando nosotros vencemos al sistema, entonces hemos sido crucificados en la cruz, quiere decir que hemos triunfado. Hemos triunfado sobre la cruz. Ahora sí, yo tengo la cruz no invertida, sino la cruz erigida. Y eso quiere decir que usted y yo hemos vencido el sistema de este mundo. Qué interesante, ¿no? Wow. Qué interesante todo esto. Sí. Y yo le decía a la iglesia, y siempre lo he dicho, muchas veces nosotros, mi hermano, nos asedia tanto el pecado, que muchas veces lo cometemos y no nos damos cuenta, aunque usted no lo crea. Robamos, y no a Dios, robamos, mentimos, estafamos a nuestros semejantes, y no nos damos cuenta que lo hacemos, porque nuestros sentidos se han engrosado de una manera tan fuerte que el espíritu no lo podemos escuchar. Mira, qué tremendo esto dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han triunfado. Cuando habla de crucificado, tenemos que crucificar la carne. La palabra del Señor habla muchas veces, dice, y ser perfectos como mi Padre es perfecto, ¿no? Y yo decía, pues si nadie es perfecto, nadie es bueno, pero eso es lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer. Porque uno puede decir, oye, pues ¿quién no peca día con el pensamiento, con una acción? Hay ocasiones que ni cuenta te das, pero el Señor quiere que meditemos en todo eso y llegar a estar limpios, puros, sin mancha, ¿sí? Y dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, porque el mundo tiene tantas cosas que te atrae. Es algo tan tremendo. Es una línea muy, muy, muy finita. Como le digo, no tiene que persinarse, mi hermano. Exacto. Para nosotros demostrar una derrota, sino al momento que yo soy derrotado,
en ese momento me estoy persinando. Haz de cuenta que me levanto todas las mañanas persinándome. Aunque usted diga, ay, yo ya no me persino porque ya no soy católico, ya dejé de procesar esa religión y esa cultura y esa costumbre, y ahora ya soy cristiano de hueso colorado. Pero si usted está en el pecado, y si el pecado abunda en su corazón, entonces de cuenta que en la mañana que usted se levanta hace un acto de persinarse. Entonces viene siendo la misma cosa, porque aunque no lo haga con su mano, lo está haciendo con su actitud. Y eso es lo que en sí encierra este punto que hoy le estoy enseñando, de lo que estamos hablando de la cruz invertida y de la cruz erugida. Entonces, el acto de persinarnos o de no persinarnos. Y muchas veces, como yo le dije hace un momento, nosotros hemos hablado, atacado, posiblemente usted no, pero otras personas sí, porque yo he visto mucho por ahí en internet, he visto muchas personas que le echan a la Iglesia Católica y la verdad yo no tengo nada en contra de ningún católico, ni aún ni del Papa, ni de nadie, solamente del pecado y de la poca revelación de la palabra de Dios, que muchas veces lo hacemos de una forma humana, por eso voy a hablarlo de una forma humana, una forma almática, sin tener conocimiento en sí de lo que representa la cruz. No sabemos tampoco ni siquiera lo que la historia nos marca, porque muchas veces mezclando la historia con la palabra de Dios nos damos cuenta de muchas cosas. Wow. Nos damos cuenta de cosas que ni siquiera entendíamos, la verdad. Por ejemplo, mira, cuando estuvimos nosotros en Jerusalén, cuando yo leía en aquel tiempo la palabra, apenas era un recién convertido y Dios nos dio apenas eras un bebé de 5 años. De pañalitos apenas. Y fuimos a la ciudad de Jerusalén y estando allá, podemos entender muchas cosas que vienen en la Biblia y apenas verlas para poder entenderlas. Yo, por ejemplo, cuando veía en la Escritura, mi amor, que, ¿cómo decía Jesús? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ajá, y yo decía, bueno, pues el Señor puede hacer cualquier cosa, pasar un camello por una aguja y meterlo por un ojo de una aguja. En aquel tiempo así lo pensaba yo. No, pasar un camello por una aguja, no. Por el ojo de una aguja. Por el ojo, no. Entonces ya me di cuenta que estando en la muralla de Jerusalén, los ojos de la aguja eran considerados unas puertas, unos lugares por donde solamente pasaba una persona, porque en tiempos de guerra se cerraban las puertas de las ciudades o de la ciudad de Jerusalén y solamente quedaba un hoyo, un agujero que se les llamaba ojo de aguja. Sí, son como y que solamente cabía una persona. O sea, como en forma de arco. Ajá, y un camello pues no iba a entrar por ahí. Por eso Jesús decía que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces, te das cuenta de muchas cosas cuando ya estás ahí y muchas veces nosotros hablamos sin conciencia, sin conocimiento, aún sin saber la historia de dónde provienen todas las cosas. Oye, bueno, y cambiando ya de tema porque el tiempo se nos fue ya rápido, ya rapidito. Wow. Me están pidiendo oración en Reynosa, Tamaulipas. Fíjate que me está hablando la pastora Natalia Ortiz, que muy pronto, perdón, la pastora dije. No, la doctora. Yo no sé por qué siempre confundo pastora con doctora. Vamos a declararle una pastora. Ella se congrega acá con nosotros en la iglesia, vive en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y tiene a su esposo enfermo de dengue. Wow. El dengue tengo entendido que es una picadura de un zancudo, ¿verdad? De un insecto, un mosquito ahí. Y me está diciendo acá, porque yo le mandé preguntar, ¿verdad? Que cómo estaba. Dice, ando muy apurada porque la niña también parece ser que tiene dengue. Y me está diciendo, dice, pastora, está muy severo, hay muchos casos. Pido mucha oración, por favor, y yo sé que Dios tiene el control, les agradezco estar al pendiente, Dios les bendiga. Wow. Dice, muchísimas gracias, que bajen las temperaturas y los moscos se mueran también. O sea, como que hay mucho mosquito ahorita y me está pidiendo oración para los casos que están ahorita ahí en los hospitales, muchos casos de dengue. Entonces vamos a estar orando, les invito a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando, que por favor estemos orando en este tiempito que tengamos 5 minutos, a veces tenemos hasta 3 minutos, pues pongámonos de acuerdo, vamos a orar. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, de diferentes índoles, ¿verdad? Ya sea, ahorita pues me están diciendo es un problema físico, enfermedades, pero bueno, yo sé, mi hermano, que usted también está necesitando una oración del Señor, un milagro de parte de Dios, pues vamos a estarlos desatando, ¿no? Wow, qué interesante, ¿verdad? Sí. Todo lo que está sucediendo y, bueno, lo que hoy hemos compartido este tema sobre la cruz invertida,
pues hay que adoptarlo, mi hermano, y si a usted le parece, pues créalo, póngalo, tómalo en su corazón, y si no, pues agárrelo y hágalo bolita y tírelo por ahí. No, pero está muy interesante es eso. interesante saber un poquito más del trasfondo. Sí, de porque cosas. Realmente cuando empezaste a estar hablando de eso, como que, ok, está el tema, pero Dios nos habló, o sea, realmente no necesitas hacer un acto de persignarte con tu mano, si también nosotros lo estamos haciendo cuando nosotros participamos de nuestros pecados y nuestra carnalidad, ¿no? Claro, cuando somos vencidos por el pecado es ser un anticristiano, es vituperar el nombre de Jesucristo. Así es. Qué interesante, mi hermano, y la verdad, bueno, vienen días de gran bendición para este programa, así es que le animo a otras personas que no se desanimen, que sigan viendo Bosem, que sigan viendo Cubriendo con Bendición, porque vienen programas también de mucha bendición para sus vidas, vienen programas de gran estructura aquí, de gran bendición para su casa, para su hogar, para su familia, así es que le invitamos para que esté bien atento para los siguientes días. Creo que en diciembre ya vamos a empezar algunos programas más también por la radio, así es que anime a otros y dígales, oye, no te desanimes, sigue viendo el canal de Bosem. Ya por aquí va a estar próximamente también Idia con nosotros en el programa, así es que estemos atentos a lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hablar, y estamos esperando cosas grandes y maravillosas que el Señor ha prometido para aquellos que le aman y para aquellos que tienen la esperanza en Él, como usted la tiene también. Amén. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Y bueno, pues todavía nos tenemos algunos minutos más para también compartirles a ustedes cosas que Dios ha estado haciendo, y de hecho quisiéramos saber si nos podemos contactar con la hermana Isha Lucio. Me acaba de mandar un mensaje y me dice que si el viernes puede ser. Mañana viernes. Mañana viernes. Mañana. Sí, ahorita nos ponemos de acuerdo con ella. Sí, ya me pasó el nombre, algo así del Skype, donde la tienen que contactar para pasárselo yo a Homer. Ok, muy bien. Entonces, ahorita en un momento más, hermana Isha, le voy a decir a Homerito que al ingeniero de sonido, lo declaramos por fe, y de audio, que se comunique contigo para que mañana pongamos ahí la cita y puedas estar con nosotros platicando el testimonio de Deb, porque fue algo extraordinario lo que Dios hizo. Yo me recuerdo cómo empezó. Yo no hablo mucho inglés, pero sí escuchaba que hablaba, que gritaba, que decía electricity, que estaba sobre su cuerpo y que estaba lleno de electricidad, lo que el Señor estaba trayendo, la libertad en su persona, y cómo Dios ya lo rescató y ahora ya está en casa. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué no oras hoy? No, ¿por qué no oras tú? Y levantas tú vienes con la espada un poder desenvainada ahí sorprendente sobre el canal televisivo para que el Señor haga la obra sobre aquellas personas que nos ven en este momento. Vamos a orar. Así es. Vamos a orar y vamos a hacer ese decreto también sobre el hermano Ángel, que está en el hospital, convaleciente ahorita por su hija, y que todo caso de dengue, todo problema que hay por allá que por se su está hija levantando. no, es él y ella y la niña. La niña también. Los dos. Wow, que el Señor tenga el cuidado y que los quite ese problema, y que toda infección que haya, que todos los mosquitos se mueran, dice. Que todo mosquito sea erradicado ahí a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, sí. Okay. Padre, en el nombre soberano de tu Hijo amado Jesucristo, así es, hoy venimos Señor, a hacer un decreto, Señor, sobre todas las personas que nos están viendo, nos sintonizan a través de la radio. Así es, en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre yo declaro, todo Señor, que todo problema que hay en sus cuerpos hoy queda inoperante. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro también en este momento, Señor, que todo problema que está en el cuerpo de mi hermano Ángel, así es, de tu hija, Señor, hoy desaparece. Decreto una sangre limpia. Señor, de toda contaminación de este virus, de este problema, Señor, que viene a través de este dengue. En el nombre soberano del Todopoderoso, yo decreto, Señor, que aquellas personas que hoy también nos están sintonizando en diferentes partes del mundo, declaro, Señor, que toda necesidad que hay en sus vidas empieza a desaparecer y queda, Señor, sin control en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo decreto ahora la abundancia sobre ellos y declaro, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo estará de continuo sobre sus vidas. Señor, declaramos, Señor, que la presencia empezará, Señor, a llenarles desde este momento, y empezaremos a ver, Señor, tu mano de poder de una manera extraordinaria en cada uno de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo y declaro, Señor, que el día de mañana ellos tendrán testimonios de lo que tú, Señor, estás haciendo en este momento sobre sus vidas. Así es que hoy, Señor, yo les bendigo y decreto en el nombre soberano de Jesucristo la paz de tu Espíritu sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues hoy nos vamos a despedir, pero el día de mañana le invitamos para que venga
no venga, sino que se sintonice el canal de Bosem, el programa Cuendo con Bendición, porque vamos a tener a nuestra hermana Isa Lucio y a su esposa Deb un momentito aquí platicando el testimonio. Ellos están en Australia y van a platicar lo que Dios hizo con ellos y así Amén. Con muchos de ustedes que Dios ha hecho milagros. También vamos a invitarles para que de alguna manera estén interactuando con nosotros aquí en la televisión. Así es que hoy nos despedimos de ustedes y nos vemos el día de mañana. ¿Cómo ve? Se despide ustedes. El apóstol Eduardo Pérez. Elizabeth González. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga.